Y entonces que Italia va creciendo, pues claro, o sea, hasta los hombres se saludan de beso, pues claro. Y luego de Italia llegó a Torreón. Torreón, creo que, no sé si fue el segundo o tercero caso en el país. O sea, que nadie nos topa, ¿sí sabes? ¿Qué hay en Torreón? Tierra y coronavirus. Es como, okay. Nada bueno. Total, se volvió una pandemia. Pero entonces, ¿qué fue? Y salen los amarillistas. Oh, es que ya viene Dios. Bueno, pero antes de que venga Dios, esta es la muestra de por qué toda la inmoralidad, arrepiéntanse. ¿Se toparon más de uno? Yo sí. Les voy a ser honesto. ¿Lo pensamos más de uno? Claro. Sí, exacto. Y luego, ay, bueno, hay mucho, o sea, literal, si nos vamos al nivel conspiracionalista, vamos a encontrar escritura que se ajuste a lo que pensamos. Pero, de nuevo, no se trata de ajustar la Biblia a lo que yo pienso, se trata de yo ajustarme a lo que dice la palabra. Porque de otra manera, acuérdense que el orden de Dios fue este: hagamos a alguien a nuestra imagen, no nosotros a la imagen de ellos. Nosotros estamos hechos a la imagen de Dios y eso debe resonar en todo nuestro ser. Mi idea no está por encima de la idea de Dios. Pero lo he hablado esto últimamente bastante. Uno de los errores de mi generación es que tenemos demasiadas ideas. Y el problema no es pensar, el problema es asumir que mis ideas son mejores que las de Dios. Entonces nos topamos con verdades bíblicas y no creo que Dios quiera decir eso. O sea, pero hay 2000 años de prueba de que Dios quiere decir, no, pero yo leí una nueva traducción. Es como, wow. Mi generación sufre de eso, sufre de superioridad de opinión. Por eso son doctrinas fundamentales. O sea, no se negocian. La palabra de Dios es la verdad absoluta. Ok, volvamos al tema de las grandes noticias de destrucción. Entonces, tenemos esto de los últimos tiempos. Me encanta este título porque vende. Estoy pensando iniciar una nueva religión que se llame Los Resistentes a los Últimos Tiempos. Y les aseguro que tendría varios fans. Sí. Los últimos tiempos es un. Los últimos días. Ah, no, pero la mía es mejor porque este es últimos tiempos. Sí, aquí no nos medimos por días, aquí es por tiempo. Entonces es medio indefinido. Y, y entonces están estas frases: ya estamos en los últimos días. Está el crujir de dientes y quiere decir que ya la segunda venida del Señor está cerca y va a haber terremotos. Y luego tiembla el 19 de septiembre en México. Ya viene Dios. Esto es la tierra clamando. Eh, y, y entonces nuestra mente está continuamente divagando. Y déjenme usted, nuestra mente, nuestra fe, nuestro sistema de creencias. Por lo tanto, todo aquello que yo creo que se vuelve mi sistema de creencias se refleja en mi actitud ante la vida. No, es imposible decir que hay ateos, porque todo el mundo creemos en algo. Tal vez hay personas que dicen, bueno, yo no creo en Dios, pero al final creen en algo, tienen fe, tienen un sistema de creencias, ¿cierto? Dígame. Esto de los últimos tiempos, pues yo lo he escuchado últimamente, tal vez yo cuando era niña no
Desde hace 2000 años. Desde hace 2000 años ya se empezó a hablar, o sea, hace 1000 años también pensaban lo mismo, ya en los últimos tiempos. Ahorita nosotros, bueno, ahorita lo que nos está tocando conocer, hablar de los últimos tiempos, puede que sea hasta dentro de otros 1000 años, Claro, 200 años. claro. Creo yo, esto es una mera, estoy asumiendo algo, que es una curiosidad humana, el saber cuándo, o sea, si se acercaran a nosotros y nos dijeran, ¿quieres saber cuándo quieres morir? La mayoría diríamos no, pero por dentro de que, igual y sí. Entonces, los últimos tiempos es la expresión colectiva de la duda de, ¿y cuándo va a pasar esto? Entonces, digo, no estoy en contra de la curiosidad. Yo soy una persona muy curiosa. Y no se puede decir que para alguien que murió ya fue su último tiempo porque sigue, o sea, tiene que esperar a la venida de Cristo, ¿verdad? Bueno, es lo que vamos a tratar de aterrizar hoy. No sé si todo, pero lo que quisiera que veamos hoy es a sentirnos cómodos con el concepto. ¿De acuerdo? Al final de esto, y de nuevo, si alguien tiene quejas, eunice.aguilar@hotmail.com. ¿Okay? Ese es mi correo personal. Mande. Cuando mencionaste las tres posiciones de un evento, Sí. Me faltó una. Ok, ahorita. yo nada más te puse a asumir, pero se refiere a asumir una postura en cuanto al evento, un modo de verlo, Sí, es un modo de ver tanto el evento como la vida. una postura ante la vida. Pero que si lo que les decía al final de todo esto, que si somos honestos y lo analizamos, no tenemos una definida. Nos vamos a la que más nos conviene en ese momento. O sea, si me va bien, porque me lo merezco. Entonces entramos en este sistema de recompensas, pero si me va mal, es un sistema injusto, o sea, todo el sistema está roto. ¿Me explico? ¿Y la segunda cuál fue? Bueno, esas son dos. Ahorita hablamos de la siguiente. Que, o sea, básicamente básicamente la tercera es ir por la vida sin que nada, no quiero decir sin que nada te afecte, pero tal vez sin que nada te importe. No sé si despreocupado, sino personas que no tomamos responsabilidad de nada. Y que de nuevo, estamos deambulando, dependiendo de la etapa en la que estamos viviendo, en alguna de esas tres. Ok. Entonces, tal vez pregunta que nos toca a nosotros en nuestra época, porque habrá sucedido el coronavirus. Y entonces aparecen las noticias amarillistas y si lo llevamos a un plano personal, ¿por qué Dios permite que esto me suceda? Tal vez la pregunta más recurrente entre las personas dolientes es ¿por qué? ¿Le ha pasado? A mí sí. Bueno, ahí hay un propósito, pero por lo general puede que sepamos el propósito, pero aún así necesitamos tal vez la razón. ¿Me explico? Y entonces llega Jesús y dice, el mensaje central de Jesús es esto, es cambien su manera de pensar. Eso es lo que significa arrepentirse. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está aquí. Ahora, vamos a leerlo, por favor. Lucas 17, Lucas 17, 20 y 21. Si alguien lo tiene, y si alguien, por favor, tiene la versión latinoamericana. Lucas 17, 20 y 21. Con voz de trueno. Con voz de últimos tiempos, ¿ok? Lucas 17, Evangelio de Cristo, según San Lucas, capítulo 17. ¿Lo tiene, Martita? Adelante. Los fariseos estaban
reino de Dios está en medio de ustedes. Wow. Okay, ¿qué versión fue esa, Martita? Latinoamericano. Ok, ¿alguien más? ¿Tenemos otra? Adelante, la NTV. Dice, un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está o está por ahí, porque el reino de Dios ya está en ustedes. Los primeros capítulos de Mateo hasta el capítulo número 4, Antes de que Cristo empezara su servicio público o su ministerio, primero tiene un momento glorioso en donde por primera vez de manera visible vemos a la Trinidad, que es Jesús siendo bautizado por su primo, el profeta que tenía el mejor nombre de todos, Juan. Okay. Dijo Juan, ¿verdad? Y lo bautiza, y el bautismo de Juan, o el bautismo bíblico que presenta el profeta Juan, era zambullirlos en el río. Cristo se bautiza, y Juan le dice, pero esto no está bien, tú eres el que deberías bautizarme. Entonces Jesús le dice, necesito hacer esto porque es lo correcto. Entonces Jesús mismo, a pesar de que es la autoridad de autoridades, es la palabra encarnada, una vez más viene a cumplir con su modus operandi. Él vino a ser servidor y no a ser servido. Vino a humillarse y no a exaltarse. O sea, es la persona que tenía todo el derecho de tener la vida de rey y de exigirle a los demás pleitesía, venía a dar un modelo de servidumbre. Perdón, de servicio, no es lo mismo servidumbre que servicio, de servicio. O sea, dar mi vida por los demás. Es bautizado y en ese momento dice que el Espíritu Santo tomó forma de paloma y que se escuchó una voz del cielo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, está el Hijo encarnado, está el Espíritu Santo en una forma de paloma y se oye la voz del Padre. Entonces, por primera vez de manera visual está la Trinidad. Cuando usted lee, se ha puesto a pensar cómo sonaba la voz del Padre. Como que de repente pasamos por alto detallitos. ¿Habrá temblado? Llenaba todo el espacio. Oye, nada que era de que, este es mi hijo. No sabemos, ¿sabes? Pero... retumbando. Qué interesante. Pero... ¿cierto? Qué padre. Ahora, por favor, póngale piecitos a su imaginación. Nos hace bien. No, o sea, para eso se hizo humano. Para que podamos encontrar en él un estándar. Es como, o sea, él lo hizo, yo también puedo. Ok. Es bautizado y luego, dice, inmediatamente el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Entonces fue a presentar examen. Termina su tentación y dice, y entonces empieza su servicio público, su ministerio. Y empezó diciendo esto: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está aquí. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está aquí. Ahora, la palabra arrepentimiento, no sé si tiene que ver con nuestra cultura latina, pero el arrepentimiento, o sea, hasta tenemos frases como, vuelve el perro arrepentido, ¿no? Y entonces nuestra imagen de arrepentimiento es alguien como, venga, no lo voy a volver a hacer. Pero el arrepentimiento es una
Es una evolución poderosa. Cambien su manera de pensar para que entonces cambien su manera de vivir. Entonces, la persona de Cristo llega a nuestra vida no para entretenernos, viene a transformarnos. Por eso es bien difícil ser es bien diferente, disculpen, ser un fanático de Cristo a ser un discípulo de Cristo. Un fanático de Cristo toma todas las palabras que se le acomodan, se toma una foto en el gym y pone el versículo. Obviamente yo no me tomo fotos en el gym, ¿ok? Pero el discípulo de Cristo no es otra cosa más que alguien que demuestra, alguien que tiene resultados diferentes, que muestra resultados diferentes. La Biblia lo dice así, por sus frutos los conocerán, o sea, por sus resultados. ¿Vive Cristo en tu corazón? Entonces que se note. ¿Qué significa que Cristo viva en nuestro corazón? Bueno, entonces allí viene la importancia de las enseñanzas de Cristo. ¿Quieres saber cómo está la dinámica del cielo? Mateo 5, 6 y 7, conocido como la constitución del cielo. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Bienaventurados los que son perseguidos por mi nombre o en mi nombre. Y entonces nos damos cuenta que la institución para un judío no era extraño ver cómo era la expansión del reino o del imperio romano. Para los que son un poquito fanáticos de la historia, recordarán que realmente Roma no era la más inteligente, era la más fuerte. Roma se construye sobre la inteligencia y sobre la filosofía de los griegos, ¿cierto? Entonces, lo que tenía Roma era músculo. Pero había un efecto no sé si ha leído como datos duros, escandalosos, o sea, al grado de que incluso desde los griegos, desde la época de Alejandro Magno, a los 16 años el tipo era emperador, su imperio llegaba hasta India. Y uno pensaba, bueno, si hoy, teniendo toda la conectividad, aún así subirte a un avión, costaría mantener todo bajo control, ¿cómo le hacían? Bueno, eran las famosas guarniciones. Eran ciudadanos romanos o ciudadanos griegos, que eran soldados, llegaban y conquistaban y entonces ese era su nuevo terreno. Entonces la lealtad del emperador la mantenían a través de regalos para los soldados, porque además, hasta el día de hoy, el estrés postraumático de guerra no le convenía a las grandes ciudades, o sea, no les convenía que fueran y conquistaran, hicieran todo su teatro y luego regresaran a las ciudades que ya estaban de por sí sobrepobladas, vinieran a consumir, consumir alimento, toda la dinámica de las necesidades de un ser humano, pero además que vinieran locos después de la guerra. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, a donde llegues, plántate, pon el idioma y como diría mi compadre, copelas o cuello. Por eso la expansión de Roma fue gracias a los militares. Ahora, pensemos esto. La expansión del reino de Dios, Dios no la hace siquiera a través de Cristo. A Cristo lo limitaba a su cuerpo. El que trasciende eras. El que ya era antes de que los días existieran. Daniel lo llama el anciano de días. Y significa que era más viejo que los días. Ya,
Cuando leemos Juan 1:1 y Génesis 1:1, en el principio Dios. O sea, ya existía. Cuando se marca el inicio de las eras, Dios ya estaba. Cristo ya estaba. Entonces el que trasciende tiempo se ve limitado por un cuerpo que nada más lo deja moverse 10 kilómetros al día. Entonces, ¿cómo iba a llegar el reino? La intención de Dios siempre ha sido influir y dominar esta tierra a través de personas. Por eso la máxima creación dentro de su creación, ¿qué fue? Personas. Y por eso la única parte de la creación con la que tiene relación, ¿con quién es? Con personas. Entonces Jesús llega teniendo este mensaje, cambien su manera de vivir para que entiendan que el reino, que dicen, no es algo que se mide, no es algo que se ve, es algo que está ¿dónde? En ustedes. ¿De quién es la responsabilidad entonces de que el reino avance? Tal vez una parte de la oración más famosa que existe, que no valoramos tanto: venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Pero pareciera como si la oración se la hacemos de que, Señor, pues haz tu chamba. Ya la chamba ya la hizo. Ya Cristo vino a morir por nosotros, ya vino a cimentar las bases para una vida transformada. Entonces, venga tu reino, es básicamente decir, ¿a dónde me vas a llevar? ¿En dónde voy a operar yo ahora, hoy? ¿A quién tengo que servir hoy? ¿A quién tengo que atender hoy? La extensión del reino de los cielos es a través de mi persona. Por eso Dios nos llega a nuestra vida para entretenernos. Viene a nuestra vida para recordarnos que nuestro diseño, la manera como Él nos puso, no nos puso de más, no nos puso menos, nos cableó perfectamente para lo siguiente, para ser de bendición a otras personas. Génesis 12:2 es la primera ocasión en donde Dios da a conocer el propósito para una persona que, es la presentación de Abraham en la Biblia. Y Génesis 12:1 dice, en Ur, en la zona de los caldeos, había un hombre llamado Abraham y Dios se le apareció. O sea, ¿quién sabe si Abraham era cristiano? No dice. Lo más probable es que era un tipo politeísta, que era lo más común. Pero entonces, ¿por qué Dios se le apareció a Abraham? Porque a Dios se le antojó. Y como lo hemos ido aprendiendo, Dios se da a quien a Él le parezca. No ha aparecido en nuestra vida porque somos los mejores, ni porque somos los más guapos, a pesar de que habemos unos muy guapos. Ni porque somos los más habilidosos, ni porque somos los más capaces. Dios llegó a nuestra vida porque a Él le plació extendernos su gracia, y siguen haciendo eco las mismas palabras: vengo a bendecirte para que seas de bendición. Ya voy como que apenas despegando para llegar a los últimos tiempos, ¿ok? Pero síganme, por favor. Vamos a llegar ahí. ¿Está conmigo? Dios en el Nuevo Testamento, las personas somos amantes de las señales. Tal vez porque queremos llegar lo más que se pueda a la valla de contención. Pero, o sea, es como, yo fui ese hijo que empujaba los horarios, ¿no? Es como, ahora tengo que llegar a las 11, llegaba 10:59 con 59. U 11:02, a ver qué pasaba.
Digo, se lo he dicho a mi mamá, pero yo no recibo regalías por los talleres. Ella es muy buena mamá gracias a mí. ¿Ok? Ella descubrió todos los hacks gracias a mí. Si yo no hubiera sido tan así, ella no sabría qué decir. Pero lo hice por su bien, pero no me llegan las regalías. ¿Ok? ¡Qué injusticia! Sí. Pero no, nos encantan las alertas. Y entonces se le acercan a Jesús. Le dicen, oye, ¿Cuáles son las señales de que va a llegar el reino? Pues obviamente, así como ellos, yo me he encontrado varias veces en las que sigo sin agarrar la onda, en las que me gustaría que Dios resolviera, porque pues es su chamba establecer el reino. Se me olvida que el reino está aquí. Yo soy el responsable de extender el reino. ¿Cómo lo hago? A través de quién soy y de lo que hago. No hay persona en nuestra vida en quien nos crucemos a quien yo no pueda bendecir de alguna manera, o con mi presencia, o con mis palabras, o con mi ánimo, o con mi tiempo. No todo el mundo está destinado a permanecer en nuestra vida, pero eso no quiere decir que, pues como, a esto me refiero con las señales. Pues si supiera cuánto tiempo ella o él se va a quedar en mi vida, hacer el nivel de servicio que le voy a hacer, sería genial. Si no, o sea, ¿para qué me involucro tantos sentimientos y de todas maneras nos van a crecer? Entonces volvemos a nuestra manera de pensar en la que nuestro dar está condicionado a qué tan bien o qué tan mal se va a hacer. Pero gracias a Dios que no funciona así, porque yo definitivamente no soy un buen receptor de su gracia. Y entonces, hagamos un pequeño recuerdo. las señales de Jesús eran distintas. Todas las señales de Jesús, a diferencia de lo que hay en el Antiguo Testamento, todas las señales de Jesús tenían que ver con una nueva creación, con algo nuevo. Primer evento al que invitan al Señor, ¡pam!, agua en vino. Ese es un buen Dios al que seguir, claro. Tenga ahí su garrafón por si Cristo se le aparece, ¿ok? Las señales de Jesús tenía que ver con, le manda a decir a su primo cuando él duda, a Juan. Juan le dice a unos amigos, vayan y pregúntenle a Jesús a ver si él era el que estábamos esperando. Y hay un par de ocasiones en las que me lleva a pensar que ser amigo de Jesús, la neta, no era como que la respuesta. Uno de ellos era con Juan el Bautista y el segundo fue Lázaro. Juan el Bautista, su primo. Y el que le abrió telón era su telonero. Toda su vida se dedicó a anunciar acerca de que venía alguien más grande que él, que preparen el camino porque viene el que yo los bautizo en agua, pero él los va a bautizar en fuego, en el Espíritu. Es Juan hablando acerca de Cristo. Y luego encarcelan a Juan. Y Juan, siendo una persona normal, le dice, oye, vayan a preguntar a mi primo, a ver si él era el bueno. O sea, el mensaje es, tírame paro, carnal. Sácame de acá. Es como... Y entonces Jesús le dice, pues díganle que ciegos ven, cojos andan, enfermos sanan, que él tome su decisión. Como que ser primo del Señor no era como que la gran cosa. O sea, no lo sacó. No, terminó siendo decapitado. Pa' primitos. ¿Ah? Tiempo después, Jesús desarrolla una amistad con Lázaro y con sus dos hermanas, con Marta y María.
Entonces se acerca una de ellas y le dice, Señor, mi hermano está muy mal. Dice, no te preocupes, él le dice, él no va a morir. Y muere. ¿Habrá mentido el Señor? Ahora, pero ese es un momento enorme para mí como humano. El verso más corto de la Biblia es ese. Jesús lloró. Y debería darnos algo de consuelo que mis lágrimas, mi Dios las entiende porque las tuvo. Tal vez Dios tiene la capacidad de secar lágrimas porque Él fue capaz de tenerlas. Del lado humano. Pero dejó morir a su compa. Ahora, cuando Jesús se pone frente a la tumba de Lázaro, su oración no es de que, papá, te pido que lo resucite. No, Él empezó dando gracias. Es como bien desubicado. Señor, en este día de muerte, gracias. Tal vez su oración había sido, Padre, te pido que su cuerpo no se descomponga porque va a pasar algo. Y de hecho, la Biblia menciona que no había olor a muerte. Y ya después de 3 días un cuerpo empieza a descomponerse. Su cuerpo no estaba descompuesto. Y entonces dice las palabras, Lázaro, sal. Y entonces sale como el video de Thriller de que, colgándole las vendas. Y se avienta esta gran declaración, yo soy la resurrección y la vida. Cambien su manera de pensar para que entonces el reino de los cielos tome efecto en ustedes. O sea, no solamente nos toca saber qué es Cristo. Para quien decide cambiar su manera de pensar, nos toca disfrutar de quién es Cristo. Por lo tanto, el que se identifique como la resurrección y la vida no solamente es su tarjeta de presentación, ya es una realidad para mí. Confío, mi fe está depositada, mi vida gira alrededor de quién es la resurrección y la vida. Mi vida está depositada alrededor de quien es el agua que sacia, el pan de vida, la verdad y la vida. No solamente son descripciones de Él, para quienes decidimos creer en Él son nuestras realidades. Pero eso no va a ser realidad a menos de que cambiemos ¿qué? Nuestra manera de pensar. Y entonces las señales de Cristo empiezan a ser diferentes. Lo que le dice a Juan, le da vista a los ciegos y le da vida a los muertos. Y una señal interesante de Jesús es que tenía fiestas y con gente bien reprochable. Si fuera al día de hoy, Jesús se sentaría con los factureros. ¿Okay? Y con los de Hacienda y con tanto con él como conmigo. ¿Okay? No me hace mejor que nadie. Si se sentó con ellos, qué padre saber que se sentaría conmigo. Esas eran sus señales. Ahora, ¿por qué es importante hablar de señales? Porque Él viene a ser el último profeta, viene a ser el último sacerdote y viene a ser la última señal que la humanidad necesita. Ya todo lo que se necesitaba decir, hacer, demostrar, lo encontramos en Cristo. Y este es mi punto principal de la clase. Si no aprendemos, si no cambiamos nuestra manera de pensar para comprender que todo se trata de Cristo, entonces nos estamos perdiendo. En cualquier momento nos vamos a volver como aquellos que le pedían una señal.
Señor, ¿cuál es la señal? La señal es que estás sentado en mi mesa. Es que tal vez seguimos esperando que lo estruendoso sea lo único que pase como señal. Pero ¿sabes qué señal? ¿Sabes qué es una señal? Que domines tu lengua. Digo, por mí que truene, que haya remolinos, pero frenar mi lengua, esa es mi señal. Tal vez tu señal es que ahora amaneces o vives sabiendo que tienes una esperanza. Sabiendo que eres completo, sabiendo que eres completa, que no necesitas de nadie para sentirte satisfecho. Y entonces Jesús, en medio de su trabajo, vamos por favor a Mateo 6, que sean Mateo 6, versículos 9 y 10 y el versículo 13. David, si lo encuentras, por favor nos ayudas leyendo Mateo 6, versículos 9 y 10 y luego te brincas al 13, por favor. Mateo 6, 9 y 10. Ajá. En la NTV. Ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Y el 13. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Muy bien, son estas dos partes de la oración más famosa, tal vez en Latinoamérica. El Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Probablemente la dinámica de la vida cristiana está basada en estas dos cosas. Uno, recordar, pedir al Señor que establezca su reino, pero entonces entiendo que establece su reino a través de quién. Y la otra es pedirle al Señor, mientras hago esto, no permitas que caiga en tentación. Quiere decir que haciendo esa oración ya no voy a tener. No. O sea, ¿cuál es la tentación? La tentación no es el problema. La tentación es pensar que el problema nace porque te estás mal. O pensar que lo que estás viviendo nace porque es el resultado de lo que has hecho. Una de las primeras cosas que necesitamos luchar personalmente nosotros contra nosotros mismos. Recuerdo personas Que han interpretado tan mal su relación con Dios que viven teniéndole un horror a Dios. Y entonces, por fuera, hacemos todo nuestro esfuerzo para estar bien, pero por dentro realmente no estamos tan convencidos de que estamos bien. Entonces, imagínese vivir en la tensión de tratar de hacer lo mejor y luego para al final del día sentir que no soy lo mejor. ¡Qué cansado! Llegaron con Jesús porque había un chico enfermo. Y le dijeron, Señor, ¿de quién es la culpa? ¿De este o de sus papás? Porque ese era el pensamiento que venimos hablando. Y entonces el Señor le dice, pues, de ninguno. Pero también está otra ocasión en donde Jesús sana a alguien y le dice, oye, ya no vuelvas a pecar porque si no te va a pasar peor de lo que te acaba de pasar. O sea, ¿cuál eres, Señor? La realidad es que estamos en un mundo en donde no en todo aspecto está establecido el reino de Dios. Y donde no está el reino de Dios, en donde no hay luz hay oscuridad, en donde no está Dios, está el enemigo de Dios. Por lo tanto, estamos en un mundo en donde todos los días, hasta nuestro propio cuerpo, todos los días está muriendo un poco más.
Adelante, Lili. Es lo que ahorita, pero yo entiendo arrepentimiento, lo que nos han estado enseñando que es el cambio de pensamiento. Sí. Desde el pensamiento, desde ahí se gesta el pecado, desde ahí se gesta la tentación. Yo la estoy programando desde mi pensamiento. Por eso es la continuidad de estar en conexión con Dios. Totalmente. La dependencia total de Dios. Totalmente, porque es nuestra naturaleza. Mi función entonces como persona creyente, como discípulo de Cristo, es hacerle saber a las personas que puede cambiar su manera de pensar porque el reino de Dios está a su alcance. ¿Qué es el reino de Dios? La paz, la vida abundante, el agua de vida, el pan de vida. Ahora, sé que son términos que pueden parecer como rimbombantes, pero ¿qué significa? Primero, hagamos nuestra propia tarea. ¿Qué significa que Dios sea el pan de vida en mi vida? O sea, de repente repetimos cosas que se oyen bien, pero que ni sabemos qué estamos diciendo. Y escuchamos o nos escuchamos a nosotros mismos haciendo oraciones que le oímos a alguien, pero como se oye así poderoso, pues le voy a decir, y sacamos cosas como, Señor celestial que estás en los cielos. Es como, bro. ¿Cuál es la mejor oración que puedes hacer? La que te sabes. ¿Cuáles son las mejores palabras que puedes usar? Las que usas. ¿A quién le pone más atención a Dios? Es que Dios Dios está tan cerca de aquel que lo necesita. Tal vez la medida, esto para nada es verdad, pero si tratáramos de ver la báscula o la medida en la que Dios hace caso, es al que necesita, no al más capaz. El que reconoce que lo necesita. Por eso. El que necesita. Él defiende al que nadie defiende. Pero el que necesita y que reconoce que depende de él, porque todo el mundo necesitamos. Pero los que no reconocen que dependo de él. Bueno, pero no todo el mundo empezamos nuestra relación reconociendo que necesitamos de Dios. Pero sí todos iniciamos con una necesidad. O si no, Dios estaría excluyendo a todos y esa no es la función. Dios no excluye a quien. Es más, no necesito ni creer en Él para que Él sea Dios. Tal vez mi primer acercamiento con Dios es alrededor de una necesidad. Y eso me puede llevar a aprender que a partir de ahí necesito reconocer que todos los días necesito un Salvador. Pero, digo, de los que recibieron milagros, ¿todos creían en Él? No. ¿Todos eran sus discípulos? No. Pero pan gratis, vamos. Hasta el punto que entonces llega el Señor y dice, ¿me quieren seguir? Bueno, este es el costo. Cada quien tome su cruz. Y se le bajó la congregación. Adelante. Como que los conceptos es difícil de repente aterrizarlos. Una muerte repentina, un bebé enfermo, todas las cosas cotidianas que de repente son horrorosas. Yeah. Está la pregunta de ¿Por Dios qué? permite esto, ¿no? Y entonces la respuesta es para el propósito de Dios. Y a mí me choca porque digo, ¿cómo eso tan horripilante va a ser para el propósito de Dios? Entonces no logro como acomodarlo. Hace una semana tuve el peor día de lo que llevo trabajando para una comunidad de fe. Me hablaron porque falleció un bebé de 7 meses. Y es como, nadie quiere hablar porque no hay mensajes para bebés. Y entonces, pues, honestamente yo me quería esconder también de esto. Pues no hay. Y me subo al auto y digo, bueno, Señor, ayúdame a, en medio de todo esto, tratar de mostrar algo que tú mostrarías. Y
tal vez las respuestas de cajón salen a relucir, como las primeras de que, bueno, todo tiene un propósito en Dios, ¿no? O algo va a salir bueno de esto. ¿Saben qué se vale decir? ¿Se vale reconocer? No sé. ¿Por qué pasa? No sé. Eso es una decisión completamente de Dios. Lógica no hay. Razón no hay. ¿El niño hizo algo malo? No. Entonces, ¿por qué? Pero seguimos cayendo en nuestro sistema de justicia. Que es diferente, que hay un sistema de justicia que Dios tiene diferente, sí, y que muchas veces es inexplicable. Ahora, Pablo llega a mencionar esta frase, y la hablábamos hace 2 semanas, que Cristo viene a quitarle el aguijón a la muerte o a la desgracia. Acuérdense que una de las definiciones de muerte es estar despegados de Dios. O sea, no solamente es que algo deje de tener vida, sino estar despegados de la fuente de vida. Por eso, en Romanos está claro esto, la paga del pecado es la muerte. Ahora, ¿por qué si peco todos los días estoy vivo? Bueno, porque la muerte se refiere a el pecado cada vez me aleja más y más de Dios. Dios y el pecado no pueden convivir en un mismo espacio. ¿Okay? Pero entonces, a la muerte física, Cristo le viene a quitar un aguijón de desesperanza, porque de nuevo, hablando culturalmente, el contexto cultural es que hay personas que creen en su sistema de creencias hasta que la muerte es... O sea, mueres y ya. Pero también escuchaba una respuesta interesante de un actor que vi un video. Oye, ¿qué piensas de los que se mueren? Y dice, pues ellos bien, lo difícil es los que nos quedamos. La muerte no solamente es un aguijón para quien la sufre, sino para los que están alrededor. Ahora, ¿cuál es el aguijón? El aguijón que Cristo le quita a la muerte es la desesperanza y la derrota. O sea, Cristo viene a darnos esperanza y victoria a pesar de la muerte. En nuestra vida, pero en su vida, en la vida de Cristo, a través de la muerte. Entonces, hablábamos hace 2 semanas de terminado se acabó la deuda. Dios, ¿por qué me has abandonado? Entonces, toda la maldad, todo lo oscuro de este mundo, todo lo malo de este mundo se deposita en Cristo para que entonces la ira de Dios pudiera hacer su trabajo sobre él. Y entonces, para quienes creemos en Cristo, poder tener una esperanza. Ahora, vuelvo a esto. Bueno, pero ¿qué pasa con las personas que no creen en Cristo? O sea, ¿qué hago? Bueno, la última gran señal, la gran señal de todo es Cristo. O sea, todo lo que Dios necesita hacer para ayudarnos a vencer, ya lo hizo. Ya no le podemos, no le podemos decir que haga más porque la respuesta va a ser, ya les mandé a mi hijo. Por eso mi responsabilidad es que si me estoy dando cuenta que mi vida con Cristo es transformada, creo que hasta mi deber cívico debería ser de compartir esto a otras personas. No mi devoción a cierta persona, no mi devoción a cierta religión, no mi devoción a cierto edificio, cierta iglesia. No. Mi relación con Cristo. E incluso mi relación con Cristo va a ser lo que pueda darle paz
a una falta de respuesta frente a situaciones. O sea, aún entre nosotros hay gente pasando por cosas que si nos las contamos decimos, wow, o sea, no te mereces pasar por esto. Entonces, ¿qué pasó? No oró suficiente. Es un peligro caer en eso. ¿Será que no ayuné suficiente para los que suelen hacer ayuno? No, te comiste un huevito de más. ¿Qué pasa? Estamos en un mundo que cuando entra el pecado, entran las consecuencias del pecado, la muerte. En un mundo que está muriendo todos los días. Entonces, estamos de vecinos con el dolor. Estamos de vecinos con las malas noticias. Estamos de vecinos con la desesperanza. Estamos de vecinos con todo. Por eso, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y la tarea de Cristo la deja bien claro. Mateo 28, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que les he mandado. Esa no es tarea de una religión, esa es tarea de cada creyente. Vayan y hagan discípulos. Espero eso te pueda dar una guía. Sí. Y creo que todos estamos ahí. Es un trabajo que le toca al Espíritu Santo. Honestamente no pretendo dar una respuesta que no sé, porque está más allá de mi entendimiento. Pero en mi experiencia ha sido eso. Hay días en los que estoy muy alineado con todo esto y entonces digo, wow, o sea, las tragedias que han pasado en mi vida han servido como una plataforma, como una catapulta a estar con estas personas, y entonces lo que he vivido lo puedo compartir con alguien que también está pasando por eso, etcétera. Pero también hay días en los que estoy como ajeno y le sigo preguntando al Señor, ¿por qué? O sea, ¿qué faltó orar? Una de mis grandes batallas cuando muere mi papá fue eso, o sea, ¿en qué idioma nos faltó? Porque había gente en varios países rezando por mi papá. Se me hace que faltó en chino. Pero entonces vamos a nuestro sistema, ¿cierto? O sea, algo no hice bien, algo me faltó. No. ¿Por qué pasó? No sé. Sí, lo que decías, te estás castigando por algo. Esa es nuestra primera trampa, esa es la tentación. Líbranos de esa tentación. Ayúdanos a entender que tú estás aquí. O sea, estoy convencido que la voluntad de Dios es que recordemos esto, que lo mejor que nos puede pasar es que Dios está con nosotros. Y de ahí lo demás. Déjenme aterrizo el avión. ¿Vamos bien? Bien. Okay. ¿Cuál es la función del discípulo de Cristo? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Que venga tu reino. Es ser personas de respuesta a través de oración y de acción. No le hallo mucho. Los judíos lo entenderían. Donde hay judíos, prosperan, porque se ayudan. Se gritan, pero se ayudan. Y el judío estaba acostumbrado a eso, porque Dios lo puso en su constitución. Dios hace eso por su gente. Dios los saca de la esclavitud, los lleva a una tierra prometida y una tierra donde les iría bien. Y después empezamos a ver que la comunidad de discípulos de Cristo, esto lo pueden leer todo el libro de Hechos de los Apóstoles, justo después de los Evangelios.
no había nada, casi nada en común entre ellos más que eran humanos. Había mujeres en una sociedad en la que la mujer no contaba. Hombres, niños, ancianos, judíos, no judíos, españoles, italianos, esclavos, libres. Lo único que les unía es que eran discípulos de Cristo y eso fue suficiente para que, según Hechos 2:47, fuera una comunidad que no tenía necesidades. Esa es una consecuencia de vivir con el reino de nosotros. Los que están a mi alrededor, sus victorias son mis victorias, pero también sus lamentos son mis lamentos. Es una comunidad que empieza, que no solamente dice que hace el bien, sino que hace el bien. Y el mismo Hechos 2 dice que la ciudad a la ciudad le caía bien. Los seguidores de Cristo. No sé qué dirán de nosotros hoy. Muy bien. Yo tengo una teoría A ver. de por qué a veces Dios permite esas cosas tan catastróficas Sí. a nuestro alrededor o en nuestra vida. Y la respuesta está en esta misma clase con lo que le pasó a Job. ¿Sí? Las cosas malas que a mí en lo personal me han sucedido en la vida o te sirven para alejarte o te sirven para reafirmar tu fe. Y no nada más la mía, sino, por ejemplo, en el momento de la muerte de mi padre, pues toda la familia tuvimos un duelo y eso fue a lo mejor un parteaguas para ver, ahora sí, que para ver ante los ojos de Dios para dónde vas a caminar. Sí. Entonces, es así de sencillo. O sea, Dios permite todo eso como lo permitió con Job, para ver si de veras somos verdaderos discípulos de Él ante esas injusticias, ante esos dolores, ante esas penas. Sí. Yo creo que por eso lo permite, por muy duro que sea, esa es mi creencia. Bueno, la palabra habla acerca de que Dios permite pruebas. Y uno de los deseos de Pedro, cuando escribe, es que, mi deseo es que su fe permanezca cuando están en medio de pruebas. Santiago se vuelve un poco más loco y dice, están en pruebas, siéntanse halagados. Por ejemplo, Job era creyente de Dios. Sí. Pero, por ejemplo, la gente, ¿cómo le contestas a la gente que No. no tiene esa convicción? No. O sea, lo vemos también en Cristo. Antes de tratar de satisfacer una necesidad espiritual, habría que satisfacer una necesidad natural. O sea, no le puedes decir a alguien de la calle que está hambriento, bro, esto es para la gloria de Dios. Pero ¿qué tal si mi vida, mi función es llevarle una gordita? ¿Me explico? Pero déjenme regresar al tema. Creo que de esto podrían salir muchas ramificaciones. Cristo... Ahora, ¿por qué hablamos todo esto? Porque era necesario un contexto de... Cristo está en una cultura en donde quienes se iban a casar, chico y chica, había una dote, que creo que esa es una gran idea, mientras el papá de la novia pague, ¿ok? Sería bueno. Pero bueno, la costumbre era que el chico, ya que estaban comprometidos, regresaba a casa de sus padres, utilizaba el terreno dentro del terreno familiar y empezaba a construir su casa. Cuando terminaba de construir su casa, regresaba por la novia porque no iban a arrancar de nada o en nada. Cristo usa esta imagen que se me hace tiernísima y en donde da a conocer además que nosotros somos, o sea, los creyentes en Cristo. La Biblia en el Nuevo Testamento los empieza a llamar la iglesia.
La iglesia es la reunión de personas que están de acuerdo en algo. Y la iglesia es la novia de Cristo. Entonces Jesús está y conoce a la novia y nos conoce y dice, ay, me tocó una muy cabezona. Entonces, voy a morir. O sea, la amo tanto que voy a morir por ella. Para que yo la pueda ver perfecta, tengo que morir por ella. Lo hace, pero dentro de sus promesas es, oigan, me voy a casa de mi padre, en donde voy a preparar cuartos para todos. Y cuando termine vuelvo por ustedes. Ahora, si eso no nos da un wow de tranquilidad y no de miedo, entonces es porque nadie nos contó que el Señor vendría por su novia. Digo, para los hombres es como un concepto raro, ¿no? Es como, ¿cómo Jesús se quiere casar conmigo? Pero la iglesia, quienes creemos en Él, somos su novia. Por lo tanto, y esto puede también ser otra clase, quien se mete con su novia se mete con el novio. Por eso es raro la gente que dice, yo estoy bien con Dios, pero no con la iglesia. Es como si viniera con Gerardo y le dijera, oye, me caes bien, pero tu señora no. Literal es eso. Quien está en paz con Dios puede estar en paz con los demás, porque los demás son la novia potencial de Cristo. Entonces, ¿por qué sabemos que va a regresar y cómo va a regresar? Hechos 1, 10 y 11. ¿Alguien lo tiene, por favor? Literal, son 5 minutos más y nos vamos. Ok, todas las preguntas mándenselas a eunice.aguilar. Hechos 1, 10 y 11. ¿NTV? Adelante. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron ir. Wow. Tremenda frase esa última. Ok, entonces, ¿cómo va a regresar Cristo? Como humano. Acuérdense, la tumba está vacía. Y le dice a una de las chicas, no me toques porque todavía mi cuerpo no es glorificado, no ha sido glorificado. Va al Padre, va al cielo. Y es como si fuera a presentarse a su papá, que, oye, ya terminé allá abajo, ¿qué onda? Regresa con los discípulos, con unos 500 más los 12, sobre el monte de los olivos. Y bueno, primero se empieza, es que de verdad este tema me emociona. ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo en la eternidad? Bueno, veamos a Cristo. Cristo tiene su cuerpo humano, con todo y hoyos. Le dijo a Tomás de que, mira, de que te puedo ver. Mete el dedo. Sí, así que Cristo sigue, o sea, el cuerpo glorificado de Cristo tiene huesos. ¿Cómo lo vamos a, tiene los hoyos? ¿Cómo lo vamos a reconocer? Digo, aparte de que va a llegar en gloria, pero va a tener sus hoyos. Y dice que atravesaba muros. Entonces nuestro cuerpo glorificado va a poder atravesar muros. ¿Por qué? Porque somos hechos a su imagen. Y si Él vino a ejemplificar muerte y resurrección, también nosotros vamos hacia allá. Entonces están los 500 más los 12, pero imagínense, o sea, no sé si fue algo lento. A mí me gustaría pensar que es algo lento, que Jesús Como abducido. Claro. Y entonces está suspendido y se aparecen dos ángeles de que, oigan laguneros, oigan hombres de ¿qué? Galilea. ¿Qué están viendo? Así como lo ven, así va a regresar. Ahora, ¿cómo sabemos que fue así?
Y lo único que... Pero a mí me hizo tan feliz aterrizar porque ya mis pompis no pueden ser más planas. ¿Okay? No importa si vas a primera o en tercera, tus pompis ya planas pueden ir. Y no hay nada como aterrizar a tu casa, como llegar a tu casa, en donde sabes que alguien ha pasado tiempo preparando. ¿Cuál? Sí, no importa si es en primera clase, el vuelo más largo, la parte mejor es aterrizar y llegar a casa. Lo mismo con nuestra vida. Entonces, ¿por qué vimos los últimos tiempos? ¿Por qué vimos? ¿Por qué me interesó que pudiéramos estar conscientes de todo el ruido que está a nuestro alrededor? Y que si va a ser un rapto, y que si va a ser 144,000, porque eso también lo va a leer usted en la Biblia, que si van a pasar 1000 años y el crujir. No, eso es periférico. Lo importante es que Cristo regresa. Regresa por usted, regresa por ti, por mí. Para llevarnos a la casa que está preparando. Ahora, también, ¿cómo sabemos que fue 100% Dios y 100% hombre? Fue 100% Dios para prometer que iba a regresar, pero 100% hombre para no saber cuándo. Dice, solo el Padre. Y me da tanto coraje que desde siempre estamos escuchando a gente diciendo, ya se va a acabar el mundo. Y luego escuchamos líderes religiosos, ahí viene el Armagedón. Nada, o sea, justo lo que dice, nadie sabe, todo el mundo pretende saber. Así que la próxima vez que usted escuche que ya se vienen los tiempos, ya se viene la segunda venida del Señor, por eso arrancamos con eso, no se llenen de angustia. Voy a regresar. Y cuando regrese lo vamos a ver en gloria, lo vamos a ver en su cuerpo, vamos a poder conocer al Cristo que caminó entre nosotros, en ese cuerpo. Así como se fue, lo van a ver regresar. Y por último, Apocalipsis 1:7. Miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Y todo el mundo lo verá. O sea, ese evento no solamente es para algunos. Hay un par de religiones que dicen, no, Jesús ya regresó, pero vino en espíritu y vive con nosotros. Esto es real, una religión importante, o sea, grande. Dice que Cristo vino en 1914 en espíritu, pero que se quedó en Brooklyn. Ese es un espíritu inteligente. No vino a Lerdo, se quedó en Brooklyn. No. El que Cristo se dé a conocer va a ser para todos. Así es que los últimos tiempos no es algo que nos debe llenar de miedo, nos debe llenar de esperanza. Mientras sucede eso, ¿cuál es mi función? Extender el reino. Hay una parábola en donde el dueño se va y deja talentos con monedas. A uno le da 1000 monedas, a otro 3000 y a otro 5000. Esta debería ser nuestra actitud. Los de 5000 y los de 3000, o fueron 2000 cada. Multiplicaron lo que su jefe les había dado. Y uno dice, tuve tanto miedo de esto. ¿Quiénes somos? Somos los miedosos que nos escondemos y guardamos el reino de los cielos para nosotros. O somos aquellos que cuando regresen, porque además lo leemos como si fuera algo autoritario que vengo a pedir cuentas. No, es que me parece, cuéntenme qué hicieron con todo lo que les di. A ver,
No le ha pasado con su ¿cómo te ves? Claro, no porque usted está de investigador nazi. O sea, no, es que con todo lo que pasó. Y entonces vamos a poder decir, bueno, Señor, me diste tantos amigos, me diste tantos talentos. Esto hice. Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tus promesas, gracias por tu palabra y gracias porque hasta el día de hoy te has mantenido fiel a nosotros a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestras batallas. Te ruego que tu Espíritu Santo nos ayude a recordar que estás con nosotros, que eres por nosotros, que eres con nosotros. Y gracias por el consuelo de saber que vas a volver por nosotros. Y vas a volver para poder disfrutarnos y poder disfrutarte para siempre. Ayúdanos a mantenernos escuchando las voces de verdad, a no hacerle caso al ruido de nuestras emociones o de las malas noticias, pero mantenernos fieles a tu palabra. Te damos tantas gracias.